En las décadas de 1930 y 1940, la mayor parte de las naciones del mundo se vieron involucradas en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto militar global que incluyó a las más grandes potencias de aquel entonces. La contienda involucró más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes combatientes desplegaron sus recursos económicos, militares y científicos al servicio del esfuerzo bélico. La Segunda Guerra Mundial fue un hecho histórico catalogado como el más mortífero de la historia de la humanidad. Representó la muerte masiva de civiles, el holocausto nazi y el uso de armas nucleares en conflictos militares. El resultado de esta barbarie arroja un saldo que suma entre 50 y 70 millones de víctimas. Un personaje que sin duda fue protagonista como uno de los causantes de la atroz guerra fue Adolf Hitler, un joven soldado que a sus 25 años decidió enlistarse en el ejército alemán para combatir en la Primera Guerra Mundial. Posterior a la guerra, Hitler permaneció en el ejército, donde fue asignado a la Unidad Especial de Departamento de Educación y Propaganda, con la función de dar a los soldados una razón aceptable, desde el punto de vista del ejército, de su derrota en la guerra. Fue allí donde Hitler reconoció el poder que podía adquirir si manipulaba a su favor la manera en que entregaba la información a través de los medios masivos de comunicación. En 1920, Hitler fundó el periódico Bekuchapu-Bachta, que se convirtió en el diario oficial de la organización con el objetivo principal de la denuncia al bolchevismo. De igual manera, proclamó en este diario su desprecio por la democracia, que motivó una campaña en favor del régimen dictatorial. Adolf Hitler fue elegido presidente con poderes ilimitados del partido en 1921. El movimiento adoptó como emblema una bandera con fondo rojo, en cuyo centro había un círculo blanco con una cruz esvástica negra, y fue así como en 1933, por la Ley de Poderes Especiales, fueron transferidas todas las facultades legislativas al gabinete, otorgando a Hitler poderes dictatoriales por un periodo inicial de 4 años. El 1 de diciembre de 1933 se aprobó una ley por la cual el partido nazi quedaba indisolublemente ligado al Estado. Desde ese momento, el partido se convirtió en el principal instrumento del control totalitario del Estado y de la sociedad alemana. Los historiadores están de acuerdo en el protagonismo de Hitler como causante de la guerra. No hay que olvidar que el Führer hizo uso del poder y aprovechó al máximo su capacidad de manipular al público a través de los mensajes en los medios masivos de comunicación, buscando alienar a la población con su trabajo propagandístico. La propaganda política propone de forma sistemática controlar y guiar a las masas. Los nazis convirtieron la propaganda en una nueva arma para convencer al pueblo, para llegar a él y para imponer su visión del mundo y del Estado. Los nazis supieron utilizar la propaganda para alcanzar el poder, para aprovecharse de la crisis y de las frustraciones existentes, mostrándose como salvadores de la nación en quiebra. Y una vez en el gobierno, pusieron todos los medios de comunicación bajo su control y los utilizaron para dominar el Estado y controlar a las masas. Sin la propaganda sistemática y el control de los medios, no se explica el crecimiento del nacionalsocialismo a lo largo de los años 20 y 30. El maquiavélico jefe de la efectiva propaganda nazi fue un verdadero genio de la comunicación. Paul Joseph Goebbels fue un político alemán y ministro de la Ilustración Pública y Propaganda de la Alemania nazi entre los años 33 al 45, uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler, que era reconocido por su oratoria y profundo antisemitismo que le condujo a apoyar al exterminio de los judíos en el Holocausto. Goebbels prohibió todas las publicaciones y medios de comunicación fuera de su control y orquestó un sistema de consignas para ser transmitido mediante un poder centralizado.
El cine, la radio, el teatro, la literatura y la prensa eran encargados de promocionar y hacer públicos los avisos del gobierno bajo 11 principios fundamentales de la propaganda nazi creados por Joseph Goebbels, que hasta hoy siguen teniendo influencia en la comunicación masiva. Estos son los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels. Uno. Principio de simplificación del enemigo único. Consiste en adoptar una única idea, un único símbolo. Su fin es individualizar al adversario en un único enemigo, enfocando al público en quien se encuentra en el otro bando. Actualmente en Colombia encontramos en los principales diarios y noticieros a grupos como el EPL, ELN y algunos grupos paramilitares como el principal enemigo, buscando dejar por fuera de esta lista a las FARC debido a los diálogos de paz que se adelantan actualmente en Cuba. 2. Principio del método de contagio. Este principio consiste en reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. En otras palabras, es culpar de todo en cuanto se pueda al enemigo. Como ejemplo para la realidad colombiana, encontramos el atentado perpetrado al exministro Fernando Londoño, en el que se vieron involucrados presuntamente varios personajes y grupos armados al margen de la ley. 3. Principio de la transposición. El principio de la traslación o transposición plantea que se debe cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Un claro ejemplo de este principio lo evidenciamos en las pasadas elecciones presidenciales. En el caso del hacker con el candidato Iván Zuluaga, son muestras de ataque como método de distracción. Una serie de versiones acerca de uno y otro que finalmente lograban distraer la atención en tiempo electoral. 4. Principio de la exageración y desfiguración. El principio de la exageración consiste en convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. En repetidas ocasiones se han generado capturas y denuncias a personajes públicos, que luego de 1 o 2 días se convierten en la tormenta política. Finalmente, se demuestra que son carentes de fundamentos y aún así siguen generando escándalo público. 5. Principio de la orquestación. El principio de la orquestación asegura que toda propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentándolas una y otra vez, desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. En Colombia, en las pasadas elecciones presidenciales, si estabas del lado de la paz, estabas del lado de Juan Manuel Santos. La insistente propuesta de paz: con paz haremos más, con que pretendía el gobierno actual ofrecer una esperanza para hacer pensar que la paz era la solución a todos los problemas. ¡6! Principio de la vulgarización.
Este principio se basa en la premisa de que toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental que se debe realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión es escasa. Además, se tiene gran facilidad para olvidar. En las pasadas elecciones presidenciales, en Colombia se popularizó a nivel nacional la entrevista de la señora Mercedes, donde se mencionaba el favoritismo y aseguraba su voto por el actual presidente. Es el más claro ejemplo de vulgarización. Y la sobrina mía que coma mierda. 7. Principio de renovación. En este principio se debe tener en cuenta que el objetivo principal es emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público ya esté interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de las acusaciones. En Colombia encontramos en el proceso de paz una cortina de humo que distrae la atención y no deja ver algunas realidades del país. Pero esto, al ser todo un suceso que merece la atención, también es aprovechado por la oposición para ejercer presión política. Principio de la verosimilitud. Este principio se basa en construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o informaciones fragmentarias. En Colombia se difunde información fragmentada de falsos testigos, de partidos de izquierda y de derecha, información generada por la guerra política y jurídica, esto con el fin de atacar a mandatarios y opositores. La realidad es que la mayoría de los casos en las investigaciones no generan ningún resultado. Principio de la silenciación. Este principio se basa en acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicaciones afines. El gobierno actual de Colombia intenta a toda costa tapar los escándalos relacionados con su administración. Eventos tan representativos para la realidad nacional como el inminente racionamiento energético son acallados por otros temas en la agenda, buscando ocultar de esta manera la realidad que se avecina. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. En Colombia, el doctor Álvaro Uribe logró a través de su discurso y administración posicionar la seguridad democrática como el pilar para el desarrollo de nuestro país, logrando en el público un sentimiento de seguridad y tranquilidad que le garantizarían la popularidad necesaria para alcanzar su reelección. La seguridad democrática fue el objetivo primordial de su administración. Principio de unanimidad.
Se trata de llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando la impresión de ser unánimes. Un perfecto ejemplo de unanimidad podrían ser aquellas campañas políticas que pretenden hacernos creer estar juntos en medio de tanta división. Estas teorías cuentan con más de 80 años y aplican perfectamente para los medios masivos de comunicación contemporáneos. Estos son los 11 principios de propaganda de Joseph Goebbels.